vamos a empezar con un poquito de explicación teórica, lo más básico como para que se entienda los ejercicios, lo más importante en realidad, no los más básicos, lo más importante, ¿ya? Acá tenemos un circuito, tenemos acá una corriente IT y una bobina, ¿ya? Una bobina. En este caso, esta corriente atraviesa esta bobina, ¿no? En esta dirección, y esta corriente que atraviesa esa bobina hace que se genere un cambio de flujo magnético. Estas líneas punteadas que ven acá es el flujo magnético que emana esta bobina debido al cambio de corriente que hay en ella, ¿ya? Este flujo magnético, ¿ya? Entonces, esto de acá produce una tensión en la bobina, una tensión inducida en esta bobina, ¿ya? Esta bobina que la puedo llamar bobina 1, ¿no? Bobina 1. En esta bobina 1 se produce una tensión inducida debido a ese cambio del flujo magnético, ¿ya? Y ese flujo magnético se debe a la corriente que atraviesa por ella, ¿no? Esta tensión inducida es B, ¿ya? Fíjense acá que esta tensión inducida B va a ser igual al número de vueltas de la bobina N, o sea, al número de vueltas de la bobina, que es N, multiplicado por la tasa de cambio de este flujo que emana la bobina, ¿ya? A su vez, esta tasa de cambio del flujo se debe al cambio de la corriente, entonces puedo sobreescribir de esta manera, ¿no? La tasa de cambio del flujo se debe al cambio de la corriente y el cambio de la corriente respecto del tiempo, ¿no? Entonces, esto de acá se conoce como autoinductancia, ¿ya? Fíjense, N multiplicado por la tasa de cambio del flujo respecto de la corriente es la autoinductancia de la bobina, ¿ya? Y se mide en henrios, ¿ya? L, se mide en henrios. Entonces, acá, ¿dónde está mi lápiz? Acá, puedo escribir que acá es L de I dt, ¿ya? En este caso, debido a que este de acá es la autoinductancia, L, ¿no ve? Entonces reemplazo acá la tensión inducida en esta bobina va a ser igual a L por la tasa de cambio de la corriente respecto del tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos bobinas en proximidad? Ahí es donde ocurre esto que llamamos circuitos magnéticamente acoplados, ¿ya? Porque no están unidos a través de un cable ni nada. Fíjense acá, la unión entre ellos se da a través del flujo magnético. Fíjense, acá entre ellos no hay nada, ¿no? No están unidos a través de un cable ni nada, sino es que están acoplados magnéticamente debido a este flujo que emana esta bobina 1, ¿ya? Fíjense acá hay una fuente de corriente, ¿no es así? Esa fuente de corriente atraviesa esta bobina 1 y esa bobina 1 emana un flujo magnético y ese flujo magnético hace que en esa bobina 1 se genere una tensión autoinducida, ¿no? La tensión en este caso sería B1, esa es su tensión autoinducida debido al flujo que emana esa bobina, ¿ya? Pero en proximidad a esta bobina 1, que esta es la bobina 1, ¿no? En proximidad a esa bobina tenemos muy cerquita esta otra bobina que la vamos a llamar bobina 2, que también le llega parte de ese flujo, ¿no es así? Fíjense las líneas punteadas, le llega ahí parte de ese flujo. Entonces, al llegarle ese flujo a la bobina, o una parte del flujo que emana la bobina 1, llegarle a la bobina 2, entonces ahí también se genera una tensión, pero esta tensión se llama tensión mutua, ¿ya? Tensión mutua, porque se debe a otra bobina, no a sí misma, ¿no? Acá en la bobina 1 se genera una tensión autoinducida porque se debe a su mismo flujo magnético de ella misma. Y en la bobina 2 se le llama tensión mutua porque se debe al flujo magnético de una bobina que está cerca de ella, ¿no? Pero no es ella misma, es otra bobina, ¿no? Entonces acá tenemos en la fórmula, acá, el flujo 1, ¿no? El flujo 1 es todo esto, es todo el flujo que emana la bobina 1, ¿no? Todas estas líneas punteadas. Todo eso es el flujo 1. Entonces se divide en dos partes, ¿no? Lo dividimos como en dos partes, el flujo 1, 1 y el flujo 1, 2, ¿ya? Entonces a la bobina 2 solo le llega el flujo 1, 2, ¿ya? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, la tensión autoinducida en la bobina 1, que es B1, ¿no? La tensión que se induce ella misma, va a ser igual al número de vueltas de esa bobina,
que es el N1, número de vueltas de la bobina 1, multiplicado por la tasa de cambio del flujo 1, ¿ya? Porque por esta bobina de acá, por la bobina 1, pasa todo el flujo 1, pasa todo este flujo, ¿no? Porque es su flujo de ella misma, entonces pasa todo el flujo 1, ¿no? Entonces es la N1, número de vueltas de la bobina 1, multiplicado por la tasa de cambio de la bobina 1 respecto del tiempo, ¿ya? Pero puedo sobreescribir esto de acá, así, ¿no? La tasa de cambio del flujo 1 se debe al cambio de la corriente y el cambio de la corriente en el tiempo, ¿no? Y esto de acá se llama autoinductancia, hemos dicho, ¿no? La autoinductancia L1 en este caso, ¿no? N1 multiplicado por la tasa de cambio del flujo 1 respecto de la corriente, ¿ya? L1. Entonces puedo sobreescribir que la tensión autoinducida es L1 multiplicado por la variación de la corriente 1 en el tiempo, ¿ya? Nada más ser reemplazado. Ahora acá en la tensión mutua, esta V2, que es el voltaje o la tensión en la bobina 2, se debe al flujo de la bobina 1, ¿no? Aparte del flujo de la bobina 1. Entonces esta se llama tensión mutua, ¿ya? V2 es tensión mutua. Listo. Entonces acá va a ser igual al número de vueltas de la bobina 2 multiplicado por la tasa de cambio del flujo que atraviesa esa bobina. ¿Qué flujo atraviesa esa bobina? El flujo 1,2, ¿no? Que es una parte del flujo 1, ¿no? De todo el flujo que emana la bobina 1, esta parte es la que atraviesa la bobina 2. Y esa parte es la que pongo aquí en la fórmula, ¿no? Ahora aquí, esta de acá lo puedo reescribir como esto, ¿no? La tasa de cambio del flujo 1,2 se debe al cambio de la corriente 1, ¿no? Porque es esa corriente la que genera ese flujo magnético. Y esa corriente, su tasa de cambio respecto del tiempo, ¿ya? Entonces acá, esto de acá se llama autoinductancia mutua, ¿ya? Autoinductancia mutua. Inductancia mutua se llama, no inductancia mutua, porque autoinductancia es cuando ella se la genera ella misma, la inductancia. Esta es inductancia mutua, ¿ya? Así como esta de acá, su tensión en esta bobina es tensión mutua, esta de acá es inductancia mutua, ¿ya? ¿Por qué? Porque se debe a un flujo de otra bobina que está cerca de ella, ¿ya? Entonces, si reescribimos la ecuación, nos queda que la tensión mutua es igual a la inductancia mutua multiplicado por la tasa de cambio de la corriente 1 en el tiempo, ¿ya? Lo mismo aquí abajo. Aquí está al revés nada más, ¿no? Acá tengo la fuente de corriente ahora de este lado, del lado de la bobina 2, ¿ya? Del lado de la bobina 2. Entonces, esta bobina 2, al pasar esta corriente I2 a través de ella, genera un flujo magnético 2. Y todo ese flujo magnético atraviesa la bobina 2, pero solo una parte de ella atraviesa la bobina 1, que es esta parte de acá, ¿ya? Ese flujo magnético hace que se genere una tensión autoinducida en la bobina 2, que la vamos a llamar B2. Y esa B2 aquí va a ser igual al número de vueltas en la bobina 2, multiplicado por la tasa de cambio del flujo 2 respecto del tiempo, ¿no? Y esa tasa de cambio del flujo 2 en el tiempo va a ser igual a la tasa del cambio del flujo 2 respecto de la corriente 2, que es la corriente que genera ese flujo, multiplicado por la tasa de cambio de la corriente 2 en el tiempo, ¿ya? Y esto de acá es la autoinductancia y se mide en henrios, ¿ya? Entonces ahora puedo reescribir que la tensión autoinducida va a ser igual a la autoinductancia multiplicado por la variación de la corriente en el tiempo, ¿ya? Entonces eso es para la bobina 2, que es la que genera el flujo magnético, ¿no? Es ella la que genera, entonces todo el flujo magnético atraviesa por esa bobina. Ahora, ¿qué pasa con la bobina 1? Pues la bobina 1 solo pasa una parte del flujo magnético, ¿no? Que es la parte 2,1. Entonces, ¿a qué va a ser igual la tensión mutua? Esta se llama tensión mutua, ¿no? Porque se debe a un flujo que emana una bobina que está cerca de ella. Tensión mutua. ¿Ya?
¿A qué va a ser igual? Al número de vueltas 1 multiplicado por la tasa de cambio del flujo que atraviesa esa bobina, que es el flujo 2,1 en el tiempo, ¿ya? Y eso de ahí lo puedo dividir de esta forma, ¿no? La tasa de cambio del flujo 2,1 se debe a la variación de la corriente 2 y es la variación de la corriente 2 en el tiempo, ¿no? Y eso de ahí se conoce como inductancia mutua, ¿no? Todo esto de acá se conoce como inductancia mutua. Entonces acá reemplazo. Acá es 2,1,1,2 los subíndices, quiere decir que es la inductancia mutua en la bobina 1 debido a la bobina 2, ¿no? O sea, porque ahorita la inductancia mutua está en la bobina 1, ¿y a qué se debe? Al flujo de la bobina 2. Y aquí al revés, es la inductancia mutua que hay en la bobina 2 y se debe a la bobina 1, ¿ya? Por eso acá es M21 y acá es M12, ¿ya? Entonces, estos son circuitos que están acoplados magnéticamente. No están acoplados físicamente por un cable, sino es debido a este flujo magnético, ¿no? Se acoplan magnéticamente, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Ahora, acá hay un tema que es que esta tensión tiene una polaridad, ¿ya? Fíjense, o sea, la tensión, ustedes saben, ¿no? Una tensión siempre tiene una polaridad. Tiene dos polaridades, mejor dicho, ¿no? Entonces, en este caso, para determinar esas polaridades, fíjense, tengo este circuito de acá, ¿no? Este circuito magnéticamente acoplado. Hasta ahorita hemos visto circuitos eléctricamente acoplados, ¿no? Y hemos resuelto por mallas, por nodos, hemos visto amplificadores operacionales, circuitos con amplificadores operacionales, que igual hemos resuelto con nodos y todo. Pero ahora nos toca circuitos que están acoplados magnéticamente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a eliminar ese acoplamiento magnético para trabajarlos como circuitos, como ya sabemos trabajarlos, con mallas o con nodos o como ustedes vean. ¿Ya? Entonces, tenemos ahorita nuestro objetivo eliminar el acoplamiento magnético, ¿ya? Este acoplamiento magnético que hay acá, ¿ya? Y en este caso se me pide calcular I1 e I2, que son las corrientes de mallas, ¿ya? Nada más. Entonces, aquí, ¿cómo voy a determinar esas tensiones mutuas y tensiones autoinducidas? ¿Ya? Las que hayamos visto acá en la teoría, ¿ya? Les di esta breve introducción teórica porque acá, si no, cuando diga los términos ya no nos íbamos a entender, ¿no? Entonces, acá, esta de acá es la inductancia mutua, ¿ya? Es la inductancia mutua. Acá, fíjense que tenemos dos puntitos, ¿ya? Vamos a usar la convención del punto para determinar la polaridad de la tensión mutua y de esa forma vamos a eliminar el acoplamiento magnético. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer un espacio aquí abajito y voy a dibujar fuentes dependientes de tensión de esta manera. Ya. Ahora, aquí, fíjense, tengo las dos bobinas, ¿no? La voy a sacar acá. Y acá tengo mi puntito. Esta, la bobina J4 ohmios. Y acá tengo mi otra bobina J7 ohmios. Y acá tengo el puntito. Tengo la corriente I1, que está viniendo en este sentido, ¿no? O sea, así. Esta es la I1. Y la I2 está en este sentido. Esta es la I2. Ya. Ahora, fíjense acá. La bobina tiene dos terminales, ¿no? Vamos a poner el número. Terminal 1, terminal 2. Terminal 1, terminal 2. Ya. Fíjense, la bobina acá tiene un punto en la terminal 1, ¿no? Y la corriente está entrando por la terminal 1 que tiene el punto, ¿ya? Entonces, como está la corriente entrando por la terminal 1 que tiene el punto, en el otro lado, en el punto yo voy a poner positivo, ¿ya? Así. Por ende, abajo va a ser negativo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa acá? La corriente en esta bobina está entrando por la terminal 2 y la terminal 2 no tiene el punto, que es el caso contrario que este de acá, ¿no? Acá entró por la terminal 1 y sí tenía el punto. Acá está entrando por la terminal 2 y no tiene el punto ahí. El punto está arriba. Entonces, como no tiene el punto por donde está entrando la corriente, acá le voy a poner negativo,
al otro lado, negativo. Y por ende, abajo va a ser positivo. ¿Ya? Positivo. Entonces ahí, este mismo orden lo voy a llevar a mi tensión, a mis fuentes dependientes de tensión. Arriba es menos y abajo es más. Y acá lo mismo, arriba menos, abajo más. Acá arriba más y abajo menos. Arriba más y abajo menos. Listo. Ahora, acá, ¿qué valor va a tener esta fuente dependiente de tensión? Va a ser el valor de la inductancia mutua, que es esta de acá, J5, multiplicado por la corriente de la otra malla, ¿no? En esta malla es I1, en la otra malla es I2. Y lo mismo acá, J5 por la corriente de la otra malla, que es I1. Y así, de esa manera, eliminé el acoplamiento magnético. ¿Ya? O sea que puedo borrar el acoplamiento magnético que hay acá. Puedo borrar hasta los puntitos. Y ahora se resuelve como un circuito normal, ¿ya? Como si no tuviera acoplamiento magnético. Entonces, como ya sabemos, vamos a aplicar mallas, en este caso, menos J8 y 1, estoy en la malla 1, más J4 y 1. Acá me fijo en la fuente de tensión y 1 está entrando por el terminal negativo de la fuente de tensión, entonces va a ir al otro lado de la ecuación, o sea, J5 y 2. Y 1 está entrando por el terminal negativo de esta fuente de 24 voltios, lo mismo, entonces va a ir al lado derecho de la ecuación, más 24. Ángulo de cero no se anota porque 24 ángulo de cero es 24 nada más. Acomodo esta ecuación, me va a quedar I1 menos J8 más J4, me queda menos J4. Esto va a pasar al otro lado con menos, o sea, va a ser menos J5 igual a 24. Y esta es mi ecuación número 1. ¿Ya? Esta es de la malla 1. Ahora la malla 2. La malla 2 es 15, vamos a empezar 15 y 2 menos J3 y 2 más J7 y 2. Y acá la I2 está entrando por el terminal negativo de la fuente dependiente de tensión, entonces va a ir al lado derecho, J5 y 1. ¿Ya? Acá simplifico, I2 es 15, parte real, parte imaginaria, menos J3 más J7, me queda más J4. Y esto va a pasar con signo negativo, o sea, I1 y acá menos J5. Igual a 0, ¿ya? Entonces acá ya tengo mi ecuación número 2. Y de esa forma, acá planteo mi sistema de ecuaciones I1 y 2 y lo introduzco en la calculadora. Nada más, lo mismo que hacíamos en circuitos 1-9, en la parte de AC, de circuitos AC, es lo mismo, porque al eliminar el acoplamiento magnético se vuelve un circuito normal que ya sabemos resolver. Acá es menos J4 en la ecuación 1 y en I2 es menos J5. En I1 es menos J5 y en I2 es 15 más J4. Acá es 24 y aquí es 0. ¿Ya? Entonces, acá esto lo metemos a la calculadora. Ratito voy a traer mi celu. Esperan. Es la misma calculadora que usamos en circuitos 1.9, el HP Prime. Dejen mandar un video igual por si es que ya no la tienen, donde descargarla. Yo igual no la tenía, ya la descargué recién. A ver, ponemos ahí arriba en el numerador 24. Y abajo es 0. Y aquí es menos 4 por I.
menos 5 por I, menos 5 por I, y aquí es 15 más 4 por I. Ya, acá me queda en I1 y en I2. A ver, me queda en I1 1.7042 más 4.8354 J amperios, ¿ya? Y en I2 me queda 3633 6J amperios, ¿ya? Eso lo podemos convertir a polar. Ahí está en forma rectangular. Ya en la calculadora aquí. 4.8354 y en polar. Cuando trabajen en polar, no se olviden ponerlo en grados sexagesimales, no en radian. Y acá me va a quedar 5.1269 ángulo de 70.58 grados. Y ahora menos 1. Aquí me queda 1.6512 ángulo de 145.65 grados, ¿ya? Y de esa forma he encontrado las corrientes que me pedían, ¿no? La corriente de malla 1 y de malla 2, I1 e I2. Primer paso, siempre eliminar el acoplamiento magnético. Esto de acá se llama convención del punto. Ya está igual en el libro explicado, obviamente ahí explicado de manera literal, es un poco más complicado de entender. De hecho, a mí me costó entenderlo al leerlo. Bueno, no sé si será solo a mí que me costó, pero bueno, la verdad que es un poquito largo ahí la teoría. Pero básicamente eso, ¿no? Si la corriente entra por el punto, en el punto del otro lado le pongo positivo. Y caso contrario, negativo. Nada más, no importa, la corriente puede venir al otro lado, igual, o los puntos pueden estar los dos abajo, o uno abajo, uno arriba, así de esta forma, o al revés, pero el concepto es el mismo. Ya, aquí tenemos el modelado de los transformadores lineales. Ya tenemos acá un transformador, no sé si alguna vez has visto, bueno, este es su modelado, ¿no? Su modelado matemático, por así decirlo, donde tenemos acá la bobina primaria y la bobina secundaria, ¿no? Su inductancia mutua. Tenemos acá unas resistencias que modelan las pérdidas de disipación de potencia en ambas bobinas, L1 y L2, y la carga, ya la impedancia de carga. Entonces, acá ustedes podrían, a modo de práctica, como ya les enseñé la convención del punto, ¿no? Acá, eliminar el acoplamiento magnético. Acá, fíjense, la corriente entra por el terminal marcada, entonces acá va a ser positivo, ¿no? Y acá entra por la otra, entonces acá va a ser negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá va a ser negativo y acá positivo. Acá va a ser positivo y acá negativo, ¿ya? Y de esa manera, acá sería M por I2 y acá M por I1. Aunque esto hay que llevarlo al dominio de la frecuencia, ¿no? Acá sería J omega. Acuérdense de circuitos 1, ¿no? El capacitor, para llevarlo de inductancia al dominio de la frecuencia era J omega L, y el capacitor C era 1 sobre J omega C. Entonces acá sería J omega L1, J omega L2, acá sería J omega M, porque M igual se mide en henrios, y acá J omega M, M1. ¿Ya? Y ahí ya eliminarían el acoplamiento magnético, este de acá se elimina, y ya lo pueden trabajar como un circuito normal, como hicimos en el ejercicio anterior. Y en ese caso, pueden ustedes encontrar la impedancia de entrada. ¿A qué es igual la impedancia de entrada? En este transformador va a ser igual, por ley de Ohm, al valor de la fuente V dividido entre la corriente que sale de esa fuente. ¿Qué corriente sale de esa fuente? Es I1, ¿no? Esta corriente I1 es la que sale de la fuente. Entonces, V dividido entre I1. Entonces, ustedes aquí pueden aplicar mallas y despejar V sobre I1 y esa va a ser su impedancia de entrada. Y van a ver que van a llegar a esta fórmula porque yo lo hice en su momento cuando era estudiante.
la despejé la fórmula y me salió exactamente igual. Y como yo despejé la fórmula, les puedo decir también que no importa acá si los dos puntos están arriba o los dos puntos están abajo o un punto arriba y otro abajo. O si no, o este punto arriba y este punto abajo, porque esas son las 4 posibles combinaciones de los puntos, van a llegar siempre a esta misma fórmula, ¿ya? Obviamente siempre y cuando sea el mismo circuito, porque si acá, digamos, yo le adiciono, no sé, otra malla así, qué sé yo, una fuente así, ya ahí no sirve esta fórmula. Esta fórmula que está despejada es para este circuito de acá, no para otro circuito. ¿Ya? Siempre y cuando tengan un circuito como este de acá, pueden aplicar directamente la fórmula para hallar la impedancia de entrada, ¿ya? Porque esta fórmula sale de hacer el análisis de malla de este circuito de acá, ¿ya? Así como en amplificadores operacionales, ¿se acuerdan? ¿No ve que habían unas fórmulas que ya les daban en el libro, pero era solo para ese tipo de circuito exactamente igual? Si les cambiaban algo, ya tendrían que ustedes sacarlos por su cuenta. Y aquí ustedes ya saben cómo hacerlo, porque ya les enseñé en el anterior ejercicio de dónde salen, cómo se hace la convención del punto y todo eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahorita donde nos pide hallar la impedancia de entrada de un circuito que es como este. Ahora acá hay otro de acá, otra forma acá de eliminar el acoplamiento magnético que se llama modelo T, ¿ya? Fíjense, de este circuito que está acoplado magnéticamente, lo reemplazan por esto de acá. Esto de acá que son 3 bobinas como en forma de T, por eso se llama modelo T. ¿Ya? Y de esa forma también se elimina el acoplamiento magnético. Pasamos de este circuito acoplado magnéticamente a este circuito que no está acoplado magnéticamente usando estas fórmulas de acá. Estas fórmulas de acá salen de una deducción matemática, un sistema de ecuaciones, matrices y no sé qué más que están en el libro. Si gustan lo ven. Pero en este caso vamos a usar directamente la fórmula, ¿ya? Entonces vamos a hacer ejercicios, 2 ejercicios de eso. Fíjense, acá me dice, halla la impedancia de entrada del circuito de la figura y la corriente procedente de la fuente de tensión. ¿Cuál es esa corriente? Es I1. Y la impedancia de entrada. Acá me fijo que es un circuito igual a este, ¿no? Tengo mi fuente, tengo mi resistencia acá que modela la disipación de la potencia, las pérdidas de esta bobina. Tengo acá igual mi resistencia de las pérdidas de esta bobina. Y tengo mi carga ZL que pues será la suma de estas dos, ¿no? Tengo mi carga ZL que será la suma de esas dos. Entonces voy a reemplazar nada más acá, ¿ya? Acá fíjense, R1, acá, R1 es esta, la que modela las pérdidas en la bobina primaria. Entonces, R1 en este caso es 8 ohmios en el ejemplo. Después, ¿qué más tengo? R1, ¿qué más necesito? J omega L1 es la bobina 1. J omega L1 en este caso es J5, ¿no? J omega L1 es esta de acá. Después, ¿qué más? J omega L2, esta de acá, la bobina 2. J omega L2 va a ser igual a J12. Ya, ¿qué más? Tengo ZL. ZL es la suma de este más este, la carga. ZL, J5 menos J2, que es igual a J3. Y la resistencia que modela la pérdida de la bobina secundaria, que va a ser esta de 10 ohmios. Esa es R2, que es 10 ohmios. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Omega M dice acá. ¿Ya? A ver, acá tengo J omega, acá tengo J omega M, acá arriba. ¿Ya? Porque esta es la inductancia mutua, ¿no ves? J omega M es esta de acá. Aquí es M, ¿no ves? M y elevada al dominio de la frecuencia es J omega M. Lo mismo que acá es L llevada al dominio de la frecuencia J omega L y acá L2 al dominio de la frecuencia J omega L2. Arriba es lo mismo, es M pero llevado al dominio de la frecuencia J omega M. Entonces yo tengo J omega M. Entonces si yo tengo que J omega M es igual a J8, quiere decir que omega M es 8. Omega es la frecuencia, ya es la frecuencia del sistema. Omega M es 8, ¿ya? Entonces yo quiero omega cuadrado M cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado esto,
por propiedades de potenciación, ese cuadrado se distribuye. Entonces va a ser omega cuadrado, m cuadrado. Y eso va a ser igual a 8 al cuadrado, ¿no? Si yo estoy elevando todo esto al cuadrado, es lo mismo que esto de acá. Entonces es básicamente 8 al cuadrado. Entonces ya tengo todo, ¿no? Para reemplazar. Entonces la impedancia de entrada va a ser igual a R1, que es 8, más J omega L1, que es J5. Omega cuadrado m cuadrado es 8 al cuadrado. R cuadrado es 10. No, perdón, no R cuadrado, R2. R2 es 10. J omega L2 es J12. Y la impedancia de carga es J3. Y esto directito para la calculadora. 8 más J5 más 8 al cuadrado más 10 más J3 más J12 me sale 9.9692 más 2.0461J, ¿ya? Y en polar, eso está en rectangular, es ohmios, ¿ya? Por si acaso la unidad ohmios, ¿no? Impedancia de entrada. Y en polar sería 10.770, ángulo de 11.59 grados. Ohmios, ¿ya? Yo tengo la impedancia de entrada y además me pide la corriente procedente de la fuente de tensión y esa es I1, ¿ya? Pero yo sé que por ley de Ohm, impedancia de entrada es igual al valor de la fuente debido a la corriente que sale de esa fuente. Entonces de ahí espejo I1 va a ser igual a voltaje sobre impedancia de entrada. Y eso lo meto a la calculadora. O sea, voltaje es 15. 15 dividido entre esto que acabo de encontrar. ¿Ya? Aquí le voy a dar ans 15 y me queda que esa corriente es 1.4438 menos 0.2963J. O en polar amperios. Acá no nos olvidemos nunca las unidades. Corriente acá me va a quedar en polar 14739 menos 11.59 grados amperios, ¿ya? Y ahí ya tengo mis dos incógnitas, la corriente que procedente de la fuente y la impedancia de entrada acá, ¿ya? En caso de que este circuito por algún motivo, no sé, tenga acá una malla extra, así, sea algo diferente, ya no pueden aplicar directamente la fórmula de impedancia de entrada para encontrar la impedancia de entrada. Tendrían que aplicar la convención del punto que vimos en el ejercicio anterior, eliminar el acoplamiento magnético y de esa forma encontrar la I1. Primero tendrían que encontrar I1, que sería esta corriente I1, hacen mallas y encuentran esa I1, y eso lo dividen la fuente 15 entre esa I1 y ya van a tener la impedancia de entrada y además ya van a tener también la corriente que procede de la fuente, ¿ya? Aquí vamos a aplicar el modelo T para resolver este ejercicio, que me pide hallar Px, ¿ya? Acá fíjense que con el modelo T lo que se hace es eliminar, lo mismo que hicimos con la convención del punto fue eliminar el acoplamiento magnético y reemplazamos por fuentes dependientes de tensión, ¿no? Y esas fuentes dependientes de tensión tenían el valor de la inductancia mutua multiplicado por la corriente de la malla contraria. Entonces acá en este caso es lo mismo, pero a través de otro método. O sea, el objetivo es el mismo, eliminar el acoplamiento magnético para trabajar como un circuito normal, como ya sabemos, como hemos visto en circuitos 1. Solo que la forma de eliminar ese acoplamiento magnético es distinta, nada más, ¿ya? Entonces acá tenemos este modelo de acá que tiene esta fórmula que salen de una deducción matemática, como les dije, algo larga, ¿no? Matrices, ecuaciones, sistema de ecuaciones, un montón de cosas. Entonces acá lo que hago para eliminar ese acoplamiento magnético es reemplazarlo por el modelo T. ¿Ya? Acá, aquí. Y acá. Entonces acá voy a reemplazar
Fíjense, estoy poniéndolo de otro color para que se logre ver la diferencia de que estoy reemplazando todo esto, todo este acoplamiento magnético por este modelo T, ¿ya? Cuyos valores de estas bobinas lo voy a encontrar con estas fórmulas de acá, ¿ya? Nada más. Entonces acá vamos a copiar los valores que eran aquí 4 ohmios, eso no va a cambiar, 36 ángulo de 0 grados voltios, menos J3 ohmios y J6 ohmios y acá 3 ohmios, ¿ya? Entonces acá LA es este de acá, aquí es igual LA. LA dice igual a L1, dice. L1, ¿cuál es? Este es L1. Pero aquí está en el dominio de la frecuencia. Aquí no es L1, aquí está como J omega L1, ¿ya? O sea, necesitamos, y acá tenemos que J5, ¿ya? Entonces acá cuando no tengan el valor de la frecuencia, acá no tenemos el valor de la frecuencia del sistema. Vamos a suponer que omega es igual a 1. ¿Ya? Eso dice en el libro. Acá les aconsejo, si es que les toca un ejercicio, un práctico, lo que sea de esto con el ingeniero, le preguntan cuál es el valor de omega, ingeniero. Ya él les dirá, ¿no? Tómenlo como 1 o pónganle tal valor. Ya. En el libro, cuando no hay valor de omega, se le pone 1. ¿Ya? Entonces acá, si omega es 1, quiere decir entonces que L1 es igual a 5 Hz. ¿Ya? Entonces L1 igual a 5. 5 menos M. M es lo mismo, ¿no? Tengo M, pero acá en el circuito yo tengo J omega M, o sea, J2. Pero como omega es igual a 1, quiere decir que M es igual a 2 Henry. Entonces va a ser menos 2. Y eso va a ser 3 Henry. Si lo llevo al dominio de la frecuencia, va a ser J omega LA. Entonces va a ser, como omega es 1, va a ser J3. Entonces este de acá va a ser J3. Aquí se me está yendo un detalle muy importante. Más bien me di cuenta antes que avancemos, se me está olvidando un detalle muy, muy, muy importante. Y es los puntos acá. Fíjense, los puntos que tengo acá van a determinar el signo de esta inductancia mutua. ¿Ya? Se me está olvidando. Acá cuando los puntos estén los dos arriba o los dos abajo, esta M va a ser positiva. ¿Ya? Si los puntos están en sentido contrario, o sea, uno arriba y uno abajo, o al revés, está arriba y está abajo, va a ser negativo acá. Ya físicamente eso no se puede dar, o sea, no hay una inductancia negativa, no hay Henry negativos, ¿no? Pero para efectos de cálculo se los toma así, ya, solamente para efectos de cálculo. Entonces acá va a ser menos y entre paréntesis menos 2, ¿ya? Y esto me va a dar un valor de 7, ¿no? Menos por menos más, entonces acá va a ser J7. J7. Y acá J7. ¿Ya? Ahora L2. De L2 lo mismo, necesito el valor, ¿no? J, L2 va a ser J. Yo tengo J omega L2 que es J3, ¿no? Este de acá, la bobina de acá. Pero como omega es igual a 1, quiere decir que L2 es igual a 3 Henry. ¿Ya? Ese LB va a ser igual a L2. L2 es 3. Menos, como los signos acá, los puntos acá están en sentido contrario, entonces va a ser menos 2 y eso va a ser igual a 5. Entonces J omega LB va a ser igual a J5 porque omega lo estamos tomando como 1, ¿ya? J5, entonces acá va a ser J5, ¿ya? Ahora finalmente acá LC dice que va a ser igual a M y M es menos 2, ¿ya? Entonces acá va a ser J omega LC. Entonces va a ser menos J2. Acá es menos J2. Si se acuerdan en circuitos 1, siempre que era menos era capacitor, ¿no? O sea, el menos J representó un capacitor. Positivo era un inductor. Entonces acá lo vamos a representar como un capacitor también. Ya, así, porque es negativo.
debido a que los puntos están en sentido contrario. Una vez que ya está eso, hago mis análisis, ya está eliminado el acoplamiento magnético. Aquí ya no existe acoplamiento magnético, es como que nos libramos de ese problema y ahora es resolverlo como ya sabemos, como aprendimos en circuitos 1. Acá, ¿qué voy a hacer? Fíjense acá las corrientes están en este sentido. En ese mismo sentido yo los voy a poner acá. I1 y acá I2. Y de ahí en más lo que ya sabemos que es mallas. Entonces voy a hacer primero la malla 1. Va a ser 4 y 1 más J7 y 1 menos J2. Y acá como ambas vienen en este sentido, entonces se van a sumar en este caso. I1 más I2, que ambas están en el mismo sentido. Acá veo que la corriente I1 entra por el terminal negativa de la fuente, entonces va a ir al lado derecho de la ecuación, 36. Como es ángulo de 0, no necesito anotar ángulo, solo 36. Acá hago propiedad distributiva para agrupar I1 e I2. I2 menos J2 I1 menos J2 I2 igual a 36. Acá I1, parte real 4, no hay más, ¿no? Parte imaginaria menos J2, tampoco hay más. I2, ¿qué parte real tiene? Ninguna. Parte imaginaria tiene J7 menos J2 y eso me da J5 igual a 36. Entonces esa es mi ecuación número 1. ¿Ya? Ahora de la malla 2 tengo 3 y 2, tengo J5 y 2, tengo menos J3 y 2 y más J6 y 2 y menos J2 y 2 más I1, ¿no? Como ambas están en el mismo sentido. ¿Ya? Y no tengo nada más, así que igualado a 0. Acá, a ver, vamos a ir con I1. I1, ¿qué parte real tengo? Ninguna parte imaginaria, nomás tengo menos J2, ¿no? Esto va a ser propiedades distributivas. Entonces, menos J2 más I2. Parte real de I2, tengo 3. J5, acá tengo harta parte imaginaria de I2. Tengo J5 más 6 serían 11. 11 menos 5 sería 6, ¿no? Entonces acá tengo más J6 y 2 igual a 0. Ya, a ver. 5 más 6, 11. Tengo acá 3. Claro, quedaría 6 porque estos dos se van. Ya. Entonces, ahí ya tengo mi ecuación número 2. Y acá, como ya tengo mis dos ecuaciones, mis dos incógnitas, voy a meter a la calculadora. Y 1, 4 menos J2 y 2 J5. Acá es 36. Y 1 menos J2 y 2, 3 más J6 y acá 0. Y ahora eso es meter a la calculadora. Vamos a meter aquí y ya. Ahí va a quedarme 36, 0. Aquí meten en la HP Prime que solíamos usar en circuitos 1.9 cuando se hacía circuitos AC, en la segunda parte de la materia. Esa misma calculadora. Básicamente al eliminar el acoplamiento magnético es como volver a circuitos 1. 3 más J6 más 6 3 S por 6i. Ya a ver, 36, 0, 4 menos 2i, 5i menos 2i, 3 más 6i.
A ver, ya, ahora sí. Acá me quedó I1 e I2. I1 me quedó igual a 10.3846 más 2.0769 J amperios. E I2 me quedó a 2.4923 más 1.9384 J amperios. Y esto en polar lo vamos a convertir a polar. 10.3846 más 2.0769 10.59 ángulo de 11.3 grados. Y el I2 sería 2.923 más 1.19384 y eso lo llamamos a polar. Les voy a pasar unos videitos de esto de las calculadoras, ¿ya? Aunque como les digo, nada más recordar, refrescar la memoria de lo que hacían en circuitos 1 y ya, amperios. Pero acá ya tengo mis corrientes de mallas, pero ojo que acá se me pide hallar Bx, ¿no? Entonces acá vamos a hallar Bx. Bx, aquí es igual, es el voltaje en estos puntos, ¿no? Entre este punto y este punto de acá. Va a ser igual a la corriente, acá tenemos Bx. Voltaje por ley de Ohm es corriente por impedancia, ¿no? Entonces va a ser I2 por la impedancia que es J3 menos J3, o sea, la suma de estas dos impedancias. J6 menos J3, perdón, es J3 nada más, ¿no? Entonces, J3. Pero fíjense que esta corriente, el voltaje es la corriente que entra por el terminal positivo del voltaje. Pero esta corriente I2 que encontramos está entrando por el terminal negativo, entonces le voy a poner menos, ¿ya? Entonces Bx va a ser igual menos I2, o sea, menos 3.15 ángulo de 37.87 grados multiplicado por J3. Esa va a ser Bx. Ya. Ángulo de eso va a ser 5.8 menos 7.45 y ya. Y en polar me va a quedar 9.45. Aquí nunca nos olvidemos las unidades vueltas. 9.45 ángulo de menos 52.13 grados. No se olviden que acá trabajan la calculadora, su calculadora acá se la ponen en grados sexagesimales, ¿ya? No se olviden. No en radianes. Y ahí tendría la respuesta a mi ejercicio, ¿no? En resumen, aquí eliminé el acoplamiento magnético con el modelo T. Una vez que eliminé ese acoplamiento magnético, lo trabajo como un circuito como Jacozzi, con mallas, prácticamente como resolvían circuitos AC en circuitos 1, en resumen, ¿no? Aquí hallan las ecuaciones, son dos mallas, van a ser dos ecuaciones, dos incógnitas y 1 y 2. Una vez que tengan esas ecuaciones que hallan por malla, las introducen a su calculadora que solían usar, que es la HP Prime, ¿no? Que les voy a mandar un video ahí de donde la descarguen. Y ya de esa forma hallan I1 y 2, y en este caso necesitábamos I2 para hallar esa Bx, que era el voltaje en estas terminales.